Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Lo leemos de nuevo, hermanos? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sin tu misericordia no estuviéramos en este lugar, Señor. Te damos gracias porque no nos pagas conforme a nuestros hechos, sino que hemos sido recibidos, hemos sido aceptos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los méritos son de Él, y es por eso que ahora podemos nosotros gozar de estos privilegios inmerecidos que Él estar en este lugar, Señor, alabándote, exaltándote y hablar de tu palabra. Yo te ruego, Señor, una vez más, que me ayudes a mí y a mis hermanos a poder exponer tu palabra, entender tu palabra y aplicar tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo le pondremos como título a este tema? Estamos en el último versículo, ¿verdad?, del libro de los Jueces. Podríamos ponerle, por ejemplo, una vida llena de altibajos, espiritualmente hablando, ¿verdad?, en base al texto que leímos. Amén. El libro de los Jueces, amados hermanos, es un libro que se le atribuye a Samuel. Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. El libro de los Jueces, hermanos, teológicamente se interpreta que es la continuación del libro de Josué. De esa manera muchos eruditos lo interpretan que es la continuación del libro de Josué. Es decir, cuando termina de leer usted el libro de Josué, no sé cuántos han leído el libro de Josué completo, vemos claramente de dónde se quedó la narración en el libro de Josué y vemos que Jueces hace una continuación. Es una continuación. Ahora, la diferencia, mis amados hermanos, entre Josué y Jueces es que en el tiempo de Josué, por decirlo de esta manera, ¿ok? En el tiempo de Josué, el pueblo anduvo como en obediencia, con excepción de algunas cosas que pasaron, como el pecado de Acán, pero generalmente de una manera el pueblo como que anduvo en obediencia. Ejemplo, en el libro de Josué vemos que el Señor dio muchas victorias, vemos que cruzaron el Jordán, vemos que cayeron las murallas de Jericó, vemos cómo se detuvo el sol, vemos cómo se repartieron las tierras, etc. Mas sin embargo, a pesar de que en el libro de Josué vemos que el pueblo anduvo en obediencia, con excepción de algunas cosas que pasaron, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que pasaron, en el tiempo de los jueces no. En el tiempo de los jueces no había un líder de ese calibre como Josué. Dije de ese calibre porque alguien me puede nombrar a Sansón, y aunque Sansón fue un líder, pues tenía muchos problemas inmorales. Si analizamos la vida de ellos, ¿verdad? Es decir, Sansón era un hombre poco espiritual, por no decir que no era un hombre espiritual, aunque fue un líder no del calibre de Josué. Por lo tanto, el pueblo, en el libro de los Jueces, hermanos, tenía como sus temporadas, como que andaba bien de repente, pero también había temporadas que andaba mal. Andaba bien de repente y de repente andaba mal. Y así era, como un sube y baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en Jueces, mis amados hermanos? Vemos que el pueblo como que tenía sus temporadas de que por algún tiempo como que andaba bien, pero de repente tenía sus temporadas que andaban mal, hermano. Andaban bien de repente y de repente andaban mal, temporadas que andaban bien, temporadas que andaban mal, temporadas que andaban bien, temporadas que andaban mal, y así hay cristianos, ¿eh?
De repente andan bien, de repente andan mal, hablando espiritualmente, de repente se les ve como el gozo y de repente les ánimo y se apartan y así como que de repente andan. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, ese problema que tenía el pueblo de Israel, donde de repente andaban bien y de repente andaban mal, hermanos, era como un ciclo que se repetía a través de los años. Y de repente, así hay cristianos también. A través de los años son como ciclos que tienen, donde de repente andan bien fervorosos, de repente se apartan de las cosas del Señor. Y lo mismo pasaba con este pueblo. Este pueblo, amados hermanos, tenía ese problema. Tenía como ese ciclo, ¿no? Donde se repetía a través de los años. Es decir, sí tuvieron algunas victorias, pero en términos generales, que fueron cerca de 450 años, pues mucho tiempo, cerca de 450 años, así vivían su vida espiritual. Hechos 13:20 dice, después como de por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Está narrando Lucas Hechos 13:20. Entonces, más o menos hay un periodo de 450 años donde así estaba su vida espiritual de ellos en el tiempo de los jueces. Entonces, ese problema que tenía el pueblo de Israel, donde de repente andaban bien y de repente andaban mal, era como un ciclo que se repetía a través de los años. De repente, hermanos, tenían como un pequeño avivamiento y al cabo de algunos años caían nuevamente en apostasía. Ahora, ¿por qué este pueblo, hermano, andaba como en ese sube y baja, por decirlo de ese? Usted me entiende eso, ¿verdad? Respuesta, porque este pueblo no servía a Dios con integridad. Porque este pueblo no servía a Dios con temor. Porque este pueblo era tolerante a muchas cosas que el Señor le había prohibido. Y cuando nosotros somos tolerantes y permitimos muchas cosas que el Señor nos pide, así vamos a andar, hermanos, ¿eh? Así vamos a andar medios de repente avivados y de repente ya no quiero nada y así. Porque muchas veces pues no hay un temor, no hay una integridad, se permiten muchas cosas en la vida de uno. Es tolerante a algunas cosas que el Señor nos ha prohibido. Por lo tanto, cuando este pueblo, mis hermanos, se veía en aprietos, porque los jueces nosotros vemos constantemente que este pueblo se veía en aprietos, no sé cuántos de nosotros nos hemos visto en aprietos de repente, hermanos. Clamaba este pueblo, y cuando clamaba, Dios los sacaba levantándoles un libertador, y cuando Dios los libertaba, como que había un pequeño avivamiento, pero después se olvidaba y volvían nuevamente a las andadas. Y si hay cristianos, ¿verdad? Hay un problema, piden oración, pero no piden oración para arrepentirse, ¿eh? No piden oración para arrepentirse. Regularmente no piden oración para arrepentirse. Pastor, ore por nosotros, me quiero arrepentir de esto. No. Piden oración para que lo saquen del problema nada más. ¿Me explico, hermano? Y si hay cristianos, hay un problema, piden oración, pues tenemos que orar unos por otros. De repente el Señor los saca del problema, por decirlo así, y como que andan un poquito avivados, ¿no? Ya los saca el Señor dos problemas, y como que andan un poquito avivados y queriendo dar testimonio a donde sea, y yo quiero ir a aquella iglesia a dar testimonio, y no sé qué tanto, hermano. Mas sin embargo, después de algunos meses, estos mismos cristianos vuelven a ser los mismos inconstantes, los mismos carnales, los mismos criticones, porque piden oración para salir de un problema, no piden oración para que se arrepientan. Regularmente piden oración para que salgan del problema, no para que ellos se arrepientan o para que nos arrepintamos. Nos vamos a incluir todos, ¿ok? Y estos cristianos solo piden oración para que los saquen de los problemas y no para que en ellos haya una verdadera conversión o un verdadero arrepentimiento. Bueno, parecido así algo aquí en este ciclo de los jueces. Entonces, ¿en dónde radicaba el problema de que este pueblo en los jueces andaba en ese, como decir, sube y baja, por decirlo de esta manera, hermanos? Mire bien,
Cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, vemos que en los últimos años de Josué, él estaba discerniendo ya la inconstancia de este pueblo. Ya estaba discerniendo, estaba mirando la inconstancia de este pueblo. Si no, vaya a Josué capítulo 24, versículo 14. Yo sé que ustedes son bien rápidos para la Biblia, yo sé que la leen todos los días, yo sé que en la mañana la leyeron, yo sé que tienen un devocional diario. Son diestros para la Biblia. Josué 24, verso 14. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, vemos que en los últimos años de Josué estaba viendo la inconstancia de este pueblo. Como dice el título de arriba en su Biblia, hermanos, discurso de despedida de Josué. Y luego en el versículo 29, muerte de Josué. Ese es el último discurso que él va a dar. Pero él está discerniendo, hermano, la inconstancia del pueblo de Israel. Mira lo que dice el verso 14. Ahora pues, ¿qué les dice, hermanos? Bueno, ¿no se supone que ya temían? Después de ver tantas maravillas, tantos milagros, de ver la promesa del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Como que él discernía, ¿no? Cómo estaba viviendo el pueblo. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Se da cuenta, hermanos? En vez de que ya estuvieran fervientes, sirviendo al Señor con integridad, todavía estaban batallando. Verso 15. Y si mal os pareciera servir a Jehová, escogeos hoy. Se supone que ya viene escogido. Nosotros también, ¿verdad, hermanos? Amén. Y si mal os pareciera, dice el verso 15, servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo, repítalo, y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, José al final de sus años, porque él ya, hermano, va a morir. Al final de su vida, ve que este pueblo como que todavía divagaba en servir al Señor o no. José al final de su vida o casi de sus años, ve a este pueblo que vagabundeaba en servir a Dios o no. Y es por eso que en el último sermón, en la vida de José les dice, escojan hoy. ¿A quién van a servir? Escojan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, le dice Josué, serviremos a Jehová. ¿Quién puede decir eso, hermano? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Hasta cuadros ponen, ¿verdad? Cuadros de decoración. No sé dónde vi uno, no lo voy a quitar, no me acuerdo, Llega uno a la casa y la sala y está el cuadro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vienen a la iglesia cuando quieren. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ni la Biblia leen. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No voy a quitar el cuadro, no sé en dónde lo vi, pero están bonitos. Ahora, hermanito, cuando tú lees el contexto del último sermón de Josué, al parecer ya tenía 110 años. Josué es un anciano de avanzada edad. Josué es un anciano de convicción. Josué es un anciano que está a punto de morir. Josué es un anciano que de verdad él y su casa servían al Señor, ya que esa frase, yo y mi casa serviremos a Jehová, no era cualquier frase, hermano, era una realidad en su vida y en su familia. Porque uno lo puede decir, pero de verdad yo y mi casa, mis hijos, mis nietos, estamos sirviendo al Señor. O sea, lo podemos decir gloria a Dios, pero ¿esto es real en nosotros, hermanos?
¿Qué es esto? Esto es que Josué, al ver la constancia de este pueblo, les da este último sermón, ya que si no cambian sus vidas, no van a avanzar, no van a crecer, no van a caminar bien con Dios. Y eso fue lo que pasó. Josué murió y la condición del pueblo de Israel la vemos como en el verso con el que comenzamos, que dice Josué, Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Josué murió. Les da el último sermón. Y le dice, si ustedes no cambian sus vidas, no van a avanzar, no van a crecer. No van a caminar bien con Dios si ustedes no cambian. Y eso fue lo que pasó. Josué murió y la condición del pueblo de Israel la vemos como en este último verso, porque es el último verso de Jueces, capítulo 21, versículo 25, donde dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, el último sermón les había dicho Josué antes de morir, se les olvidó. Se les olvidó. ¿Qué hacían? Hacían lo que cada uno bien le parecía. Es decir, por 450 años, cerca de 450 años, con excepción de algunos pequeños avivamientos, el pueblo hacía cada quien lo que bien les parecía. La versión lenguaje actual dice, en aquella época, los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que les daba la gana. Yo voy a hacer lo que me da la gana. La versión Palabra de Dios para Todos dice, en ese tiempo Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Mis hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos esclavos comprados, siervos redimidos. ¿Somos qué, hermanos? Esclavos comprados. Es decir, nosotros no podemos andar como queramos, sino como nos dice la palabra del Señor. Ejemplo, Efesios 4, del 1 en adelante, el apóstol Pablo dice, si vamos a Efesios capítulo 4, que es un tema sistemático, Efesios capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues hago lo que quiero. No, yo pues preso en el Señor. Así dice, ¿verdad? Mire, cuando Pablo dice, yo pues, el apóstol Pablo está diciendo, primero yo. Primero yo. Primero yo el que dice ser cristiano. Primero yo el que debo de poner por obra. Primero yo y no de esperar que otro lo haga. Primero yo tengo que dar ejemplo. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, mira el ingrediente, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y más adelante dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que eso nos pasa regularmente, hermanos. No deis lugar al diablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y más adelante dice, quite de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pregunta, ¿podemos vivir como queramos, hermanos? ¿Podemos vivir como nos dé la gana, haciendo a un lado todos estos imperativos, todas estas ordenanzas? No. No. ¿Somos qué? Siervos redimidos, esclavos comprados. Amén. Ahora, ¿por qué cada uno, dice el verso, que hacía lo que bien le parecía?
El mismo verso lo dice, hermano, de Jueces capítulo 21, versículo 25, porque no había rey. Dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana. ¿Por qué? Porque no había rey. Es decir, no había un líder temeroso de Dios. No había un hombre espiritual. No había un hombre entregado a Dios, así como Josué. No había alguien que diera el consejo de la palabra. No había alguien que amonestara como lo hacía Josué. Había libertadores ahí que nada más el Señor los levantaba y los sacaba del problema. Pero no había alguien del tipo de calibre de Josué. Por lo tanto, este pueblo, al hacer lo que bien le parecía, la condición de su vida espiritual, era, vuelvo a repetir, había momentos como que andaban bien, pero había momentos que andaban mal. Y eso, hermano, se hizo un ciclo en ellos. O sea, no tenían estabilidad. De repente andan bien, de repente mal, de repente bien, de repente mal. De repente sirven al Señor con mucho fervor, de repente, no, hermano, los hermanos, la iglesia. No había, amados hermanos, un hombre como el calibre de Josué. No había un hombre espiritual, no había un líder temeroso de Dios. No había alguien que diera el consejo de la palabra, no había alguien quien amonestara. Y cuando no hay Biblia en un lado, hermano, todo se derrumba. Cuando no hay palabra de Dios, todo se derrumba. Proverbios 29, 18, se lo leo, sin profecía. Aquí está hablando del mensaje, de la palabra predicada. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué está diciendo el proverbista en Proverbios 29, 18? Está diciendo que el pueblo que no teme a Dios, que el pueblo que no se pega a la escritura, que el pueblo que no guarda la palabra, se va a desenfrenar. Se va a desenfrenar, es decir, va a hacer lo que le dé la gana ya que no tiene la palabra. O no quiere sujetarse a la palabra, o no quiere sujetarse a la autoridad de la escritura como debe de ser. Se va a desenfrenar. Imagínense que aquí no filtremos las cosas que hacemos por la palabra. Sería un caos, hermano. ¿Usted estuviera festejando ya el día del pastor? ¿Usted estuviera ya festejando el día de la madre? ¿Usted ya estuviera festejando el día del padre? ¿Usted me trajera aquí un árbol de Navidad? No se aflija, no se aflija. Sería un caos. Si todas las cosas que hacemos nosotros no las filtramos a través de la escritura, se desenfrena el pueblo si no hay palabra. Donde, usted lo sabe, en ocasiones hay cultos, no de este lado, pero hay cultos en otro lado donde ni hay ni siquiera palabra. Ahora una pregunta, hermanos, porque se quedó bien callado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de hacer lo que bien nos parece? ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces lo que bien nos parece a nuestro corazón, a la luz de la escritura, está mal. Porque tu corazón y mi corazón es ¿qué? Engañoso. Tu corazón y mi corazón es... Por eso somos sola escritura. De las 5 solas, ¿se acuerda? Ya viene estamos en el mes de la reforma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de hacer lo que bien nos parece? Como dice este verso 25 de Jueces 21. El problema es que muchas veces lo que bien nos parece a nuestro corazón a la luz de la escritura está mal. Por lo tanto, si alguien hace lo que bien le parece, ignorando las escrituras, la vida de tal cristiano se va a parecer a la vida de este pueblo de los jueces en esa sube y baja. Porque no se somete a la autoridad que tenemos nosotros, que es la palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Qué pasaba con este pueblo, hermanos? ¿O cuál era una de las causas del por qué este pueblo en ese periodo de los jueces tenía como este ciclo? Porque usted va a ver, hermanos cristianos, que así hay, no se someten a la escritura y están así.
Y de repente, es que no puedo, pastor. Pues es que no te alimentas con lo que tienes que alimentar. ¿De dónde te vas a fortalecer? ¿De dónde? De la palabra. Entonces, este pueblo, hermano, tenía este ciclo como de sube y baja. Tenía este ciclo. Y una de las causas es porque constantemente este pueblo caía en apostasía. Caía en apostasía. Yo sé que usted sabe lo que es la apostasía, ¿no? Caía en apostasía. Y caer en apostasía es todo lo contrario a conversión. Es todo lo contrario a conversión. ¿Qué es apostasía? Apostasía es darle la espalda a Dios y caminar hacia el pecado, por definirlo de esa manera. Apostasía es darle la espalda a Dios y caminar hacia el pecado. ¿Qué es conversión? Conversión es darle la espalda al mundo y caminar a Dios. Este pueblo constantemente le daba la espalda a Dios y por eso le iba como le iba. No se aplicaba la escritura, no iba la palabra, no iba la ley. Y constantemente tenía ese sube y baja. Por ejemplo, Jueces 3:12 dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. La frase volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová lo vemos en Jueces 3:7, Jueces 3:12, Jueces 4:1, Jueces 6:1, Jueces 10:6, Jueces 13:1. Es decir, en ese volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, el Señor los entregaba a disciplina. Ejemplo, a Eglón, rey de Moab, a los madianitas y a los filisteos. Yo pregunto, ¿quién ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios esta semana? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestra carne está inclinada al mal. Repito, la frase volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Lo vemos constantemente nosotros en el libro de los Jueces. ¿Y qué hacía el Señor? Los disciplinaba, entregándoles a los enemigos, a los madianitas, a Eglón, rey de Moab, y a los filisteos. ¿Cierto o no, hermanos? Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Dios es paciente? Sí, es lento para la ira y grande en ¿qué? Mas sin embargo, aunque Dios es paciente, no quiere decir que nunca va a derramar su ira. No nos confiemos. Aunque Dios es paciente, no quiere decir que Él nunca va a derramar su ira, no. O sea, Dios lo va a hacer. Y por eso en este ciclo Dios constantemente, ¿qué hacía? Disciplinaba a su pueblo. ¿Qué significa paciente? Paciente significa que Dios acumula su ira. Dios tiene ira santa. Sin embargo, llega el momento en que esa ira un día se va a derramar. Llega el momento en que el Señor nos azota, nos disciplina. Es decir, cuando Israel apostataba, el Señor, hermano, tenía paciencia, pero cuando ellos no cambiaban, se encendía en ira y les mandaba opresión. ¿Quién se la mandaba? ¿Quién? Dios. Dice la Biblia que el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab. Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab. Aunque usted se pelee con el diablo, que diablo cochino, que te piso la cola, que diablo mentiroso, que te ato. Es Dios disciplinándonos. Porque no entendemos a veces. Pastor, pero yo no hago lo malo. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Yo no hago lo malo, pastor. Pero yo no le doy la espalda a Dios. Pero yo siempre hago lo bueno delante de Dios. ¿Sí? No se aplica, hermano. Somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Pero no siempre hacemos lo bueno. Así es. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
La realidad es que pecamos. ¿Cuál es el contexto de Santiago 4:17 cuando dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Cuál es el contexto? Si usted quiere todo el libro de Santiago, es todo el libro. Pero el contexto es la amistad del mundo, la codicia, los pleitos, el no resistir al diablo, el no santificarse, el andar de doble ánimo, el murmurar, el jactarse. Y repito, y si usted quiere todo el libro. Es decir, aquí hay cosas a las cuales un cristiano, dice Santiago, debe de abstenerse en no hacer, y cosas que debe de hacer si no le es pecado. Ejemplo, si un cristiano no se santifica, le es pecado. Si un cristiano no busca en oración sabiduría para resolver ciertos asuntos, va a pecar. Si un cristiano no controla su lengua, le es pecado. Si un cristiano es solo oídos y no hace el orden de la palabra, peca. Si un cristiano hace diferencias entre uno y otro haciendo partidismo, es pecado. Si un cristiano tiene amistad con el mundo, le es pecado. Si un cristiano murmura, le es pecado. Si un cristiano se jacta, le es pecado. Por lo tanto, su vida va a andar quizá muchas veces como la vida de los jueces. ¿Usted murmuró esta semana? ¿Murmuramos esta semana? ¿Cómo? No diga eso, pastor. ¿Usted controló su lengua esta semana? ¿La controló? ¿Sí la controló o no? Yo sí la controlé. Híjoles, casi ya es perfecto entonces. Porque eso lo dice Santiago. Pero la realidad es que pecamos. Y de repente andamos así. ¿Y por qué ando así? ¿Y por qué no siento nada? ¿Y por qué no tengo ganas de ir a la iglesia o de orar? Pues sí, pues controla tu lengua. Sujeta tu carne. Sujetemos la carne. Entonces, ¿por qué este pueblo, hermano, estaba en este siglo? Porque caía en la apostasía. Le daban la espalda a Dios constantemente. Y aunque usted y yo digamos, es que yo no le doy la espalda, hay cosas que hacemos, pecamos en ocasiones y hacemos lo mismo en ocasiones. Murmurar es darle la espalda a Dios. No sujetar la lengua es darle la espalda a Dios. Es lo mismo. Este pueblo, cuando caía en la apostasía, Dios derramaba de su ira santa. Repito, porque Dios es paciente, hermano. Sin embargo, no quiere decir que Dios nos va a derramar de su ira. Mandaba opresión y así era ese ciclo. Este pueblo, cuando Dios derramaba de su ira, le mandaba opresión, le mandaba a los madianitas o a los filisteos o al rey de Eglón. Y cuando ellos sentían opresión, clamaban ellos. Jueces 6:7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Hermano, y así cristianos andan bien, por decirlo de esa manera, se apartan del Señor los disciplina. Empiezan a pedir oración, claman, pero no claman para arrepentirse, sino para salir del problema. Y cuando salen del problema, vuelven a ser los mismos de antes. Dios en su misericordia los saca del problema y vuelven a ser los mismos de antes. Jueces 2, 18 al 19, se lo leo. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Verso 19, el capítulo 2. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían y se corrompían más que sus padres. ¿Qué es esto, hermano? Este era un ciclo que tenían. Se apartaban de Dios, Dios los disciplinaba a través de circunstancias, clamaban, Dios en su misericordia los sacaba de tales circunstancias, y después de que salían, hermano, de esas circunstancias difíciles, andaban como medios avivados y después se apartaban. Era un ciclo que tenían ellos. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué este pueblo cayó en ese ciclo, hermano? Porque le daba la espalda a Dios. Porque hacía a un lado la palabra.
Ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20, versículo 17 dice que tenían que echar al cananeo, al ferezeo y al heveo, y cuando tomaron posesión no lo hicieron. Y toda desobediencia trae consecuencias. Uno de los motivos por qué este pueblo tenía ese ciclo es porque no atendía la palabra. Mire lo que dice Deuteronomio 20:17, sino que los destruirás completamente al heveo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando tomes posesión, destrúyelos por completo. ¿Pero qué hicieron? Jueces 1:21. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron. No lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Toda desobediencia a la palabra es una afrenta contra Dios, hermano. Y por eso en ocasiones nos va como nos va. Andamos así, ¿verdad? Jueces 1:35 dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, en vez de sacarlo, dice que lo hizo tributario, es decir, no los echaron, se acomodaron. No se dispusieron a echarlos, y eso causó que les fuera de piedra de tropiezo y que se hicieran inconstantes. Cuando el Señor dice en su palabra no es no, y cuando dice sí es sí, así de simple. Tenían que echarlos y no lo hicieron. A lo mejor vamos a cobrarles tributo. Nos va a ir mejor. Y se contaminaron. Dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Amén. Hermano, una cosa los llevó a otra. Una cosa los llevó a otra. El Señor le dijo, sáquenlos, acaben con ellos. Cuando tomes posesión de la tierra, acábalos, porque te van a enseñar a pecar contra mí, hablando el Señor, ¿verdad? Pero no lo hicieron, hicieron lo contrario. Y a veces se da el consejo de la palabra, y nosotros como cristianos, yo me tengo que incluir, hacemos lo contrario a veces, y después nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Padre. Dios es muy paciente, repito, pero no quiere decir que no nos va a disciplinar, lo va a hacer, hermanos. Y una cosa los llevó a otra este pueblo. Y es lo mismo para nosotros, porque mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del verso 17 al verso 19. Vaya a Efesios capítulo 4, del verso 17 al verso 19. A los que algunos eruditos o teólogos de estos tres pasajes le llaman la escalera descendiente. Es decir, en vez de que el cristiano vaya ascendiendo en su santificación, aquí vemos que va descendiendo. Y todo comienza, hermanos, con la vanidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Pablo? La primera palabra. Ya no. No more. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no anden así. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pregunta, ¿cómo comienza a descender este cristiano? Cuando anda en la vanidad de su mente. Está hablando de cristianos redimidos ya. Y Pablo dice, hermanos, hermanas, ya no anden en la vanidad de su... Porque eso los va a llevar ¿a qué?
¿A qué los va a llevar? ¿Verdad, hermanos? Cuando alguien anda en la vanidad de su mente, dice Pablo, la mente se entenebrece. Cuando la mente se entenebrece, comienzan a vivir ajenos de la vida de Dios. Cuando comienzan a vivir ajenos de la vida de Dios, se endurece el corazón. Cuando se endurece el corazón, pierden toda sensibilidad. Y cuando pierden toda sensibilidad, comienzan a hacer con avidez, a cometer toda clase de impurezas. Ya no importa que los vean. No importa ya. ¿Y todo con qué comenzó? Con andar en la vanidad de su mente. Todo ahí comenzó. Repito, si alguien no hace caso a esta recomendación de Pablo, vamos a decir a los Efesios, la mente se va a entenebrecer. Y una mente entenebrecida, hermano, qué terrible es. Y cuando la mente se entenebrece, pues como ya no tiene dirección, empieza a vivir como si no conociera a Dios, ajeno de la vida de Dios. Y cuando comienzan a vivir ajenos de la vida de Dios, se endurece el corazón, hermanos. Y qué duro es ver a un cristiano con un corazón endurecido. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos, de no estar en ese estado con un corazón endurecido. Y cuando se endurece el corazón, se pierde toda sensibilidad. Y cuando se pierde toda sensibilidad, comienzan con avidez. Ese es descaro. Comienzan a cometer con avidez toda clase de pecado. No les importa ya. Y todo comienza con la vanidad de la mente. ¿Qué vemos nosotros, amados hermanos, en estos pasajes que leímos? ¿O qué vemos nosotros? El por qué tenía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces sube y baja. Porque tenían, como dice nuestro hermano Gustavo, las 3 R's, ¿no? ¿Cómo decía, hermano? Reprendo, reclamo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, tenían las 3 R's, pero no esas. Tenían rebeldía, restitución y rescate. Rebeldía, restitución y rescate. Vemos que constantemente se apartaban de Dios. El pueblo perdía dirección. Se guiaba bajo su propio criterio, bajo su corazón. No hacían diferencia entre lo bueno y lo malo. Constantemente se dividían en bandos. Caía la ira de Dios. Dios los oprimía. Dios los oprimía. Dios en su misericordia los sacaba de esa situación. Pero el pueblo nuevamente volvía a alejarse del Señor.